Saludos mis queridos hermanos, Dios te bendiga grandemente. Quiero compartir contigo el tema pensamientos y sentimientos. 3 puntos importantes que quiero compartir contigo, cómo la Biblia nos enseña a canalizar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Lo primero es que necesitamos redireccionar los pensamientos. Vamos a los Salmos. Ahí tenemos la experiencia de David. David había cometido una falta grave de tomar la mujer ajena, la mujer que ya estaba casada. Luego cometió asesinato. Pensó que nadie lo iba a saber y Dios envió al profeta para reprenderlo. Luego Dios reprende a David, le salva la vida a David, pero como consecuencia el niño del adulterio muere. Entonces David escribe el Salmo 51. Y en el Salmo 51, versículo 1 al 6, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué nos dice aquí el salmista? David dice: Señor, necesito hacer esfuerzos totalmente diligentes, con la ayuda de tu Espíritu Santo, para cambiar radicalmente mis pensamientos. Cambiar mis pensamientos que de continuo van por un camino prohibido, para que puedan dar un giro de caminos por el bien. O sea, para que yo no pueda ser dominado por el pecado, yo necesito cambiar radicalmente mis pensamientos, y por eso te pido la ayuda de tu Santo Espíritu, porque no puedo solo. David no está dando una excusa de su pecado al saber que en pecado su madre lo ha concebido, sino que David está consciente ahora de que no puede confiarse en él mismo. Antes quizás de su caída, David pensaba en sus fuerzas, en sus grandes luchas, en su batalla, en sus conquistas, y que posiblemente a él no le iba a pasar nada, o que posiblemente él tenía la situación dominada, o que él podía vivir tranquilamente pensando que nadie lo iba a saber. Pero ahora David, que está experimentando el dolor, el sufrimiento, David entonces entiende que él no tiene fuerzas para luchar contra el diablo, ni siquiera fuerzas para luchar contra sus propios malos pensamientos. Entonces David reconoce que necesita ayuda, y David, además de pedirle ayuda a Dios, David entiende que la batalla contra el pecado se gana dependiendo de Dios y también colocando nuestro esfuerzo humano en armonía con la voluntad de Dios. Lo que David está diciendo es que ahora él va a trabajar con el Espíritu Santo en su mente para que sus pensamientos prohibidos no continúen esclavizándolo, sino que ahora él pueda suplantar esos pensamientos prohibidos por pensamientos de victoria, por pensamientos de honestidad, por pensamientos de triunfo, por pensamientos de claridad. David reconoce que es pecador y que él ha pecado es contra Dios. David entiende que cuando nosotros pecamos es contra Dios. Ahora, David pide el Espíritu Santo. En el verso número 7, David dice: Señor, yo necesito que tú me purifiques y que me laves. Por lo tanto, quiero compartir contigo también mensaje para los jóvenes, la página 88, lo que dice el Espíritu de Profecía con respecto a este tema de redireccionar los pensamientos. Dice así: el carácter no se define meramente por nuestro comportamiento, sino que los pensamientos y los sentimientos combinados constituyen el carácter moral. Tremenda cita del Espíritu de Profecía.
Es exactamente lo que David está expresando en el Salmo 51. David está diciendo, Señor, mi comportamiento no define mi carácter. Lo que va a definir mi carácter es la mezcla combinada de mis sentimientos con mis pensamientos. Porque en el momento en que yo menos lo espere, esos pensamientos se van a convertir en una realidad, para bien o para mal. Porque los estuve acumulando. Y tarde o temprano, si yo no redirecciono mis sentimientos me van a ganar la batalla. Y es ahí cuando nosotros vemos y decimos, pero ¿cómo es que fulano de tal pudo caer? Si era un tremendo dirigente, si era un tremendo líder. ¿Cómo es que lo pudo hacer? Pero si siempre estaba en la iglesia, si cantaba bien, si predicaba bien, si era un buen maestro de escuela sabática, si era un anciano de iglesia, si era una líder, una mujer cristiana. ¿Cómo es que es posible que abandonó su familia, se fue con otras personas? ¿O cómo es posible que ese hombre cometió adulterio siendo un líder de la iglesia? ¿O era un buen hombre, un buen profesor, un buen maestro? ¿Cómo es que cometió asesinato? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que durante mucho tiempo sus sentimientos y pensamientos se combinaban y eso produjo entonces un embrión, produjo el resultado del pecado. O sea, el pecado, el homicidio no se originó en el homicidio, el adulterio no se originó en el acto mismo del adulterio. Eso tenía un proceso, había una lucha interna entre los pensamientos y los sentimientos. Y David está diciendo que para que su carácter sea renovado, él necesita la ayuda del Espíritu Santo para poder enseñar entonces ahora a los transgresores el camino. Él le pide a Dios que lo limpie, que lo purifique, y él entiende que su parte es tratar de redireccionar sus pensamientos. David entonces reconoce que si él redirecciona sus pensamientos, sus sentimientos van a estar más controlados y él no va a ser un hombre que se va a dejar llevar por sus emociones ni por sus pensamientos, sino que él va a ser un hombre que se va a dejar llevar ahora por el poder del Espíritu Santo. Vean qué cambio tan radical de concepto teológico. David dice, yo no me voy a dejar ahora llevar por mis pensamientos, por mis emociones. Yo quiero ahora simplemente actuar bajo el poder del Espíritu Santo. O sea, yo quiero que el Espíritu Santo que obra en mí me dé poder para que yo pueda redireccionar mis pensamientos. Y entonces, Señor, cuando eso ocurra, sentiré tu presencia, voy a sentir que tú me lavas, voy a sentir que tú me has purificado, y entonces ahora yo puedo seguir enseñando a los transgresores tu camino y hablar de tu santa ley y hablar de tu bondad, de tu poder, de la magnificencia de tu carácter y del poder de tu Santo Espíritu obrando en mí. Qué hermoso texto hemos encontrado en este momento. Dice, yo no puedo ser santo por mí mismo. Eso más o menos es lo que está diciendo David y lo que está diciendo el Espíritu de Profecía a Mensaje para los Jóvenes en la página 88. No podemos ser santos por nosotros mismos, pero sí podemos hacer algo. Lo que podemos hacer es nuestro esfuerzo humano para disciplinar nuestro pensamiento. Esa es la parte que nosotros tenemos que hacer. La parte de Dios es que Dios nos va a trabajar a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a renovar, nos va a limpiar. Por eso David dice, Señor, no retires de mí tu Santo Espíritu. David entiende que él no puede solo, pero que Dios a través del Espíritu Santo le puede cambiar el corazón. Y la parte de David, su parte interna, es ahora no luchar con sus victorias pasadas o no luchar con sus talentos, que tenía suficientes talentos, sino que David entiende ahora que su parte es redireccionar radicalmente sus pensamientos para que sus sentimientos vayan de acuerdo entonces a la voluntad del Señor. No podemos cambiarnos por nosotros mismos, pero sí podemos hacer un esfuerzo humano para disciplinar nuestros pensamientos. Ahora, fíjense, la segunda parte es que hay declaraciones radicales de Jesucristo. Si vamos a Mateo capítulo 5 y el versículo número 22, Mateo capítulo 5 y el versículo número 22, dice así la palabra del Señor, Mateo 5, 22. Pensamientos o declaraciones radicales de Jesucristo que encontramos en la Biblia.
Y ya vamos a ver por qué estamos hablando de este punto. Mateo 5:22, Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Declaración radical de Jesús. Vamos a ver otra declaración radical de Jesucristo, Mateo 5, 28 y 29. Dice así: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de sus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. De lo que está diciendo Jesucristo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, entonces sácalo, porque es mejor es que entres al cielo, aunque sea que perdiste un ojo, pero que no termines en el lago de fuego. ¿Y por qué Jesús dice eso? El versículo 27, que es el anterior, dice Jesús, ustedes escucharon que no deben cometer adulterio. O sea, no se le debe quitar la mujer al prójimo. No tienes que codiciar la mujer de tu prójimo. Y ahora Jesús dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Ahora viene la declaración radical. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo para que sea echado en el infierno. Declaraciones radicales de Jesús. Ahora vamos a ver otra declaración radical de Jesús. Verso número 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué es lo que Jesús nos está queriendo decir en estos textos radicales, declaraciones radicales de Jesús? Mira, lo que nos está diciendo Jesucristo es que debemos alimentar la naturaleza espiritual en la comunicación diaria con Dios para encontrar la victoria sobre nuestros pensamientos prohibidos, llámese prohibidos o llámese pecaminosos. En Colosenses capítulo 3 y el versículo número 2, dice así la palabra de Dios. Colosenses capítulo número 3 y el versículo número 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Y ahí está la clave. Lo que Jesús está diciendo es pon tu mira en las cosas de arriba. O sea, alimenta más la naturaleza espiritual. Alimenta la naturaleza espiritual y haz un cambio radical de tus pensamientos. Mientras más radical tú trabajes en tus pensamientos y sometas tus pensamientos, tu esfuerzo humano es disciplinar tu pensamiento y ahora pensar en las cosas de arriba, pensar en las cosas celestiales, pensar en las cosas de Dios. Entonces eso te va a ayudar para que tú puedas tener la victoria con el pecado, contra el pecado. Y eso se logra cuando tu vista está al cielo, porque se une el poder humano y el poder divino. El esfuerzo humano más el poder de Dios hacen que el hombre sea invencible. Esta es la clave, mis queridos hermanos, que necesitamos entender. Nuestro esfuerzo humano, unido al poder del Espíritu Santo, te van a hacer invencible contra el pecado. Así que Jesús nos dice, debemos alimentar nuestra naturaleza espiritual. Debemos seguir viviendo en armonía con Dios para encontrar la victoria sobre pensamientos pecaminosos. Es contemplando a Jesús como podemos ser cambiados definitivamente. No es que Jesús está diciendo, hey, sácate tu ojo porque ahorita estabas viendo a una mujer que pasó y la mujer andaba con vestidos así y se le vio algo, entonces ya tú comenzaste a maquinar y ¡pum!, te quedaste ciego. Porque ¿de qué te vale que te saques el ojo y que te quedes ciego, pero tu pensamiento no lo has cambiado? Pequé y te cortaste la mano. O sea, lo que Jesús está diciendo, cortarte la mano, sacarte el ojo, significa es cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar, redirecciona tus pensamientos y apunta a una contemplación más poderosa con el cielo. Es contemplando a Jesús cómo nosotros podemos ser cambiados. Matar a la naturaleza pecaminosa, escucha bien, es solamente el 50% del trabajo. El otro 50%, si lo queremos entender así, si queremos entender la declaración de el esfuerzo humano es matar la naturaleza pecaminosa, ¿cómo la vas a matar? Redireccionando tus pensamientos. Es decir,
Tienes que disciplinar tus pensamientos. Esa es tu parte humana. ¿Cómo lo puedes hacer? Cada día alimentando tu naturaleza espiritual, o sea, la que Cristo te dio. Cuando tú te bautizaste, el Espíritu de Dios vino sobre ti y Dios te dio la naturaleza de Jesús. O sea, como que si tú nunca has pecado. No está queriendo decir la Biblia que tú eres Jesucristo. No. Ni tampoco está queriendo decir la Biblia que no vas a luchar internamente con pensamientos pecaminosos. Eso no está diciendo la Biblia. Lo que la Biblia está diciendo es que tu parte es disciplinar los pensamientos pecaminosos o prohibidos. Es lo que está diciendo David en el Salmo 51. Señor, límpiame con tu espíritu, hazme entender, no retires tu Espíritu Santo de mí, porque yo de ahora en adelante quiero disciplinar mis pensamientos prohibidos. Debemos alimentar entonces la naturaleza espiritual. Tu esfuerzo humano es mirar a Cristo. Tu esfuerzo humano consiste en imitar a Jesús. Tu esfuerzo humano es que cada día nuestro carácter sea como el de Cristo. Nuestro esfuerzo humano es ser hijos de Dios. Ese es nuestro esfuerzo humano, hacer todo lo posible, todo lo que sume para que tu vida espiritual esté más cerca de Cristo, añádelo. Por eso, asistir a la iglesia te ayuda a tu vida espiritual. Estudiar la Biblia te ayuda a tu vida espiritual. Orar, tomar tiempo con Dios te ayuda a tu vida espiritual. Eso es alimentar tu naturaleza espiritual. El testificar por Cristo te ayuda a tu vida espiritual. Trabajar en tu ministerio te ayuda en tu vida espiritual. O sea, toda aquella cosa que te ayude en tu vida espiritual, ahí debes enfocarte. Mientras tú suplantas las cosas de este mundo por las cosas del cielo, entonces el Espíritu Santo hará su trabajo. Vamos a verlo de esta manera. Cuando tú contemplas a Jesús, cuando te enfocas en las cosas de Cristo, cuando redireccionas tus pensamientos, comienzas a matar, a eliminar, porque nunca la vas a eliminar por completo, pero sí comienzas a eliminar o a minimizar esa naturaleza carnal que nosotros tenemos. Y el Espíritu Santo se encarga, cuando comenzamos a pasar tiempo a solas con Jesús, de que nuestra mente, nuestro corazón sea purificada para que esos pensamientos prohibidos sean cambiados por pensamientos positivos. Mostrar la naturaleza, entonces, matar la naturaleza pecaminosa es solo el 50% de la ganancia en la batalla. El otro 50% es pasar tiempo con Jesús. ¿Te das cuenta? Solo así podemos nosotros comenzar a redireccionar los pensamientos pecaminosos. Como pastor, mira, cuando yo entonces tomo la decisión de enfocarme en las cosas de arriba, tomo la decisión de que yo comienzo con la ayuda del Espíritu Santo a redireccionar mis pensamientos, comienzo a enfocarme en las cosas de arriba, entonces podemos lograr la batalla contra el pecado, contra el mal. Por eso este trabajo espiritual no se obtiene de la noche a la mañana. Lo que Jesús está diciendo es que cada día es una guerra contra el mundo externo, contra las potestades de las tinieblas, y una guerra contra tu propio yo. En esa guerra, cada día, Dios te ofrece el poder del Espíritu Santo para que tú puedas triunfar cada día en esa batalla. La batalla es diaria. Eso se llama el proceso de santificación. Cada vez que Cristo Jesús gana y tú vas a redireccionar tus pensamientos por esos pensamientos prohibidos, por decisiones equivocadas, por rabia, por ira, por decir malas palabras contra tu hermano, por insultar a tu hermano, por no tener dominio propio. Toda esa batalla que tú tienes diariamente, de sacar de tu corazón esas cosas que tienes en contra del pastor, en contra de la iglesia, miembros de iglesia que están en la iglesia pero andan amargados contra la organización. Viven dentro de la iglesia pero andan todo, su vida es una frustración. Muchos de ellos quizás quisieron ser pastores, quisieron ser líderes, quisieron ser ancianos y no los pusieron o algo, y siempre en su corazón, en su mente, contaminan su familia, su esposa, sus hijos, y los ves en la iglesia todo el tiempo ahí, pero nunca los ves alegres,
Todo el tiempo quizás tú los ves que andan dando estudios, pero cuando uno les pregunta, ¿y dónde están las personas que tú das estudios? No, nadie sabe, ni el pastor, ni las demás personas. Y todo el tiempo andan visitando, dando estudios, pero en la campaña pasa 1 año, 2 años, 3 años, y nunca, yo no lo estoy diciendo porque yo estoy inventando. He pasado como pastor 25 años trabajando. Y en distritos donde he trabajado he visto lo mismo, se repite en Venezuela, en Colombia, en Panamá, en Estados Unidos, en Brasil, donde sea, se manifiesta lo mismo. El mismo síntoma. Hermanos resentidos en la iglesia. ¿Por qué están resentidos? Resentido con la organización, resentido contra el pastor. Entonces se resienten contra el pastor. Después cuando viene otro pastor ya tienen prejuicios, ya tienen resentimiento contra el otro pastor y van acumulando resentimiento, 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 y después tú los ves siempre con esa levadura y el ambiente se siente pesado. Se siente mal, no hay avance, no hay ganancia, las almas todo el tiempo. Entonces después la agarran es contra la música, la agarran es contra yo no sé quién, la agarran contra todo ese ambiente pesado. Y pasan los años y tú nunca ves ganancia de almas, por lo menos no de esos hermanos. Porque supuestamente no hay ganancia de almas, por culpa de los dirigentes. Y después viene otro pastor, y después viene otro pastor, y toda la vida se la pasan así. Hay que comenzar a cambiar esa mente. Hay que comenzar a redireccionar los pensamientos. Hay que decirle al Señor Jesús como lo hizo David: Señor, en pecado me concebió mi madre. Yo no estoy todavía, no tengo ningún antídoto. O sea, yo no estoy vacunado contra el adulterio. Nadie está vacunado contra el adulterio. Nadie está vacunado contra la crítica. Nadie está vacunado contra el desánimo. Entonces lo que David está diciendo es: Señor, yo necesito poner mi parte. Mi parte, Señor, es que yo voy a comenzar a disciplinar mi manera de pensar. Tengo que disciplinarla. Pero yo lo voy a hacer contemplando al Mesías, contemplando al Mesías, dedicándome a pensamientos de contemplación, a poner la mira en las cosas de arriba, pero no retires de mí tu Santo Espíritu, porque esto yo no lo puedo hacer solo. Yo solamente lo puedo hacer con el poder del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús dice: mira, piensa en las cosas de arriba. En estas declaraciones radicales que encontramos de Jesucristo, lo que Jesús nos está diciendo es: contempla las cosas de arriba. En la batalla contra el mal, contra estos pensamientos, tu parte, tu esfuerzo humano unido al poder divino, eso hace la diferencia. Entonces creo que en el tercer punto que tocamos aquí es que necesitamos ser honestos con Dios. Porque no somos honestos con Dios. Cuando oramos, no somos honestos con Dios. Tenemos que ser honestos con Dios. ¿Qué significa ser honesto? Pasar de la teoría a la práctica. Vamos al libro de Salmos. Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139. Versículo número 23 y versículo número 24 de Salmo 139. Dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Lo que está haciendo aquí el salmista, David, es que él está siendo honesto con Dios. O sea, David entendió que debía de pasar de la teoría a la práctica, que a Dios no se le puede ocultar los pensamientos pecaminosos que nosotros tenemos y que hay que hablarlos con Dios. Sí, hay que hablarlos con Dios. Mira, ¿por qué tenemos problemas en los hogares? Porque comienza a pensar y ese pensamiento se mezcla con la emoción, con el sentimiento. Y va, pum, hasta que tenemos entonces el adulterio, el divorcio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hubo un periodo de tiempo en que no le fuimos honestos a Dios. O sea, no le dijimos: Señor, ¿sabes qué? Me está pasando esto. Tengo rabia contra mi esposo. Mi esposo, yo creo que está alejándose de mí. Mi esposo, creo que le está dedicando más tiempo al trabajo. Entonces, no oraste con Dios. Comenzaste a mezclar tus sentimientos con tus pensamientos de ira, de rabia. ¿Y luego qué pasó? Llegó otra persona que entonces te echó un piropo por ahí, te dijo: hola, ¿cómo estás?
Oh, qué agradable, qué bonito. Y comenzaste entonces a redireccionar tus pensamientos de manera negativa. O sea, comenzaste ahora a buscar el afecto en ese que a lo mejor te escribió, hola, ¿cómo estás? Y pasó 1 año, 2 años, y de repente, ¡pum!, pasó lo que pasó, o meses pasó lo que pasó. ¿Por qué? Porque no fuiste honesta con Dios. No fuiste honesto con Dios. Lo mismo pasa con el hombre. Llega y entonces tiene traumas en su infancia. La mujer tiene expectativas contigo. La mujer ve que tú no le cumples sus expectativas. Tú hiciste lo mejor. Pensaste que para trabajar, que lo mejor para tu familia era quebrarte, trabajar fuerte, conseguirle todo, la casa, la renta, los estudios. Y de repente la mujer no entiende eso. La mujer piensa que tú solamente la tienes abandonada. Y tú no entiendes como hombre. Tú dices, pero yo estoy haciendo esto. Es la manera en que yo muestro mi amor por mi esposa. Me estoy sacrificando por mi familia. Y entonces, ¿qué sucede? Te desanimas. Y como a ti te dijeron que los hombres no pueden llorar. A ti te dijeron que los hombres no pueden buscar ayuda. Y te dijeron que los psicólogos son del diablo. Y que no sé qué. Y que esto y que lo otro. Entonces, ¿qué pasó? Te guardas eso en tu corazón, tú solo, tú solo, tú solo, tú solo, tú solo en tu corazón, hasta el punto entonces que después comienza, y coqueteas con otra persona, porque te has alejado de tu esposa, pensando que esta sí te va a comprender porque tu esposa no te comprendió. Viene el divorcio. Y después, pasa lo mismo, el segundo divorcio, porque las estadísticas dicen que de 3 personas, de 3 personas que se divorcian, 2 se vuelven a casar y se vuelven a divorciar. O sea que la solución no estuvo en la supuesta persona que sí te iba a comprender o que sí te iba a dar la felicidad. ¿Qué pasó si éramos cristianos? Si teníamos la doctrina correcta, si teníamos las 6 creencias fundamentales de los 23 séptimos días, las 28 creencias, las 6 doctrinas perfectas, las 28 creencias que derivan de las 6 doctrinas. Teníamos todo, la teoría bien, la iglesia bien. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que no fuimos sinceros cuando nosotros hablamos con Dios. Y David aprendió a ser sincero. Lo que está diciendo es David le está diciendo al Señor, Señor, estos pensamientos, inclusive aunque yo no los detecte, pensamientos prohibidos, aunque yo todavía ni siquiera me doy cuenta, pero tú me escudriñas, métete en lo más profundo de mi alma, aunque me duela, y muéstramelo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo me ayude a confesarlo y apartarme, redireccionar mis pensamientos prohibidos y comenzar a mirar las cosas de arriba para que los pensamientos entonces vayan concordando, los pensamientos y las emociones con el poder de tu palabra. Y entonces mi conducta va a cambiar, mi vida va a cambiar, mi familia va a cambiar. Yo soy el que tengo que cambiar. Entonces esta tristeza se va a desaparecer porque mi manera de pensar determina el comportamiento que yo tengo. Ahora fíjate, ser honestos con Dios, darnos entonces la oportunidad, de experimentar en Cristo un nuevo cambio a tal punto de que todo aquello que nos separe de Dios, del amor de Cristo, todo aquello que nos separe de pensar puro, honesto, amable, todo aquello que nos separe de los dones del Espíritu Santo, bondad, paz, mansedumbre, paciencia, benignidad, templanza, todo eso fruto del Espíritu Santo, toda aquella cosa que me aleje a mí del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, yo tengo que desecharlo. En Santiago capítulo número 1 y el versículo número 22, Santiago capítulo número 1 y el versículo número 22, dice así la palabra de Dios en Santiago 1:22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Cuando no somos sinceros con Dios, nos engañamos a nosotros mismos. Cuando no hablamos con Dios y le contamos nuestros problemas a Dios y no nos desahogamos con Dios, nos engañamos a nosotros mismos, pensando que todo está bien. Nos engañamos. Pero a Dios nadie lo puede engañar. Entonces, ahí después tú excusas el pecado. Lo comienzas a excusar. Y cuando excusas el pecado, lo ves tan normal, pensando que el amor de Dios es tan grande que Dios te va a salvar viviendo en el pecado. Comienzas a tolerar el pecado. Y sabes que el pecado no tiene ninguna tolerancia, por lo menos a la vista de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado no tiene excusas para Dios.
Entonces, lo que nosotros necesitamos es ser de verdad honestos con Dios, como lo hizo David después que entendió toda esta situación de los pensamientos y las emociones. Entonces, el camino a Cristo nos dice a nosotros lo siguiente. El camino a Cristo nos dice a nosotros lo siguiente. Necesitamos radicalmente, debemos separarnos de todo aquello que nos aleje de nuestro Señor Jesucristo. Página 39 de El Camino a Cristo. Dice, por la gracia de Dios, necesitamos separarnos de toda aquella cosa que nos aleje de nuestro Señor Jesucristo. Página 39 del Camino a Cristo. Santiago entonces dice lo siguiente: sed hacedores de la palabra. No solamente que, lo escuché el sermón y me quedé quieto, no hice nada. No, sed hacedores. Comienza a redireccionar tus pensamientos prohibidos. Comienza a redireccionar los pensamientos. ¿Ok? Entonces dice, y no solamente ser un oidor, sino un hacedor para que no te engañes. Capítulo 6 de San Juan. Capítulo 6 de San Juan. Dice la palabra de Dios, verso 37 al verso número 40. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí yo no lo echo afuera. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Que todo lo que el Padre le da, Él no lo va a perder. Y todo pecador que viene a lo que es de Cristo, Dios no lo va a echar afuera. Gloria a Dios que tenemos hoy un Salvador que te está esperando. Sí, Jesús te comprende. Si hiciste mal, si perdiste la batalla contra tus pensamientos y tus emociones, ven hoy a los pies de Jesús. Haz como hizo David. David perdió la batalla, pero no la guerra. Después David se levantó. Escribió el Salmo 51. Siguió. Se dio su testimonio y se levantó. Y fíjate, después tuvo un hijo con Betsabé. Y ese hijo vino a ser Salomón, quien tomó su puesto después. O sea, Dios levantó a David. Dios mismo le dijo, ¿sabes qué? A Salomón yo lo he escogido para que sea el próximo presidente de Estado, por decirlo así, el próximo rey de Israel. O sea, Dios lo restauró. ¿Cuándo Dios lo restauró? Cuando él fue a Dios. O sea, el hecho de que tú te hayas caído no significa que ya estás muerto. El hecho de que quizás perdiste una batalla, te dejaste llevar, cometiste un error, pero de ese error Dios te va a mostrar lo mejor. O sea, de esa maldición Dios va a convertir una bendición. O sea, no es tiempo para que llores, para que te alejes. Si cometiste el error, confiésalo a Dios, levántate, llora como hizo David, pídele disculpas, vuelve al equipo campeón, o sea, arrepiéntete, que Dios te está esperando. O sea, esa situación a donde el diablo se aprovechó y te atacó en tu momento de debilidad, donde estabas frágil, donde estabas desanimado, donde tenías depresión, ese momento de desánimo donde el diablo se burló de ti, Dios va a restaurar esa situación, porque Dios lo hizo con David. Entonces, bendito sea Dios, que San Juan capítulo 6, versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo afuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mira, Jesucristo pagó por ti. Jesucristo pagó el precio de tu alma. No importa hasta dónde has llegado, no importa si has llegado a drogarte, no importa si tienes problemas de pornografía, no importa si has cometido adulterio, no importa si estabas fornicando, o sea, no importa si estás jugando como adventista, miembro de nuestra iglesia y sigues jugando, practicando la lotería. Yo una vez fui a visitar a una hermana que era dirigente de una iglesia, era miembro de la junta de iglesia. La hermana había comprado ese día un ticket de lotería y lo dejó en la mesa. Ese día yo fui a visitarla y a la hermana se le olvidó retirar el ticket de la mesa. Cuando yo estoy en la mesa veo el ticket y vi el nombre de ella, lo había comprado. Y era una miembro de junta de iglesia, estaba comprando lotería. O sea, no importa a dónde tú has llegado. ¿Y qué hice yo? Llevarla a los pies de Jesús. Entonces dice, mi Padre está contigo. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo lo que Él me ha dado no se pierda nada, sino que yo lo resucite en el día postrero. ¿Qué es lo que Jesucristo dice? Mira, yo soy la solución. Sé sincero conmigo, ven a mí, que yo te voy a esperar. Todo lo que mi Padre me ha dado, yo no lo voy a perder. Y el que a mí viene, yo no lo voy a echar fuera.
Es más, dice el Señor Jesucristo, la voluntad de mi Padre es que todo lo que mi Padre me ha dado, yo lo voy a resucitar en el día postrero. Ni siquiera ni la muerte tiene potestad ni poder para aquellos que en vida han confiado en Jesús y que han comenzado a redireccionar sus pensamientos. Que han comenzado a redireccionar sus pensamientos y ahora, sinceros, vienen a los pies de Jesucristo y se arrepienten. Jesús dice, yo estoy aquí para sanarte. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Que este mensaje hoy ha llegado a tu corazón. Que Dios te bendiga. ¿Qué aprendimos hoy? Mira, aprendimos a redireccionar los pensamientos. Aprendimos que las declaraciones radicales de Jesús nos instan y nos motivan a buscar y a pensar las cosas celestiales. Y aprendimos que necesitamos ser sinceros con Dios, abrirle el corazón y comenzar a separarnos de toda aquella cosa que nos aleja del amor y de la persona de Jesucristo. Tenemos que ser hacedores, tenemos que pasar de la teoría a la práctica. Y eso comienza pidiéndole al Señor que escudriñe lo más profundo de las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón y que nos los muestre, aunque nos duela, para que nosotros comencemos a comencemos a redireccionar esos pensamientos del equipo perdedor prohibidos por pensamientos celestiales, por pensamientos altruistas, por pensamientos donde nosotros pidamos respetar a Dios, respetar a nuestra esposa, respetar a nuestro cónyuge, respetarnos a nosotros mismos, entender que somos del equipo campeón, porque como piensa el hombre, así será su comportamiento. Que el Señor te bendiga grandemente y recuérdate, Jesús dice, el que a mí viene, yo no lo voy a echar fuera. No importa lo que ha sucedido, si tú vienes a mí, yo te voy a proteger, porque todo lo que mi Padre me ha dado, yo jamás voy a perder ni un alma, nunca perderé a nadie que viene contrito y humillado, como lo hizo el rey David. Que Dios te bendiga.